A los años, un matemático. Aquí estamos con el café de JJ, doble J por aquí y por acá también. Bien, buen provecho. Oiga, matemático, primero explíqueme, y a mí y a los televidentes, ¿cuál es la diferencia que existe entre el federalismo que usted está planteando o que usted propone y las mancomunidades? ¿Por qué lo uno puede funcionar mejor que lo otro? Básicamente, Jimmy, porque en el caso del federalismo hay un poder real en lo local. Es decir, en las mancomunidades, tal como lo contempla la Constitución nuestra y las regiones que también se pueden formar según la Constitución del Ecuador, realmente son agrupaciones políticas que pueden eventualmente recibir incluso asignaciones del Estado, pero de manera centralizada, paternalista. Es decir, hay un centro que provee soluciones y dinero. En el federalismo no es así. En el federalismo hay un poder real local que implica poder de normar, entiéndase, legislar, recaudar y gastar. Las tres cosas que hacen el federalismo es la posibilidad de que los gobiernos gobiernen de verdad. Y para gobernar se necesita hacer leyes, cobrar impuestos y poder gastarlos e invertirlos bien. Esa es la principal diferencia, Jim. Matemático. En una provincia, por ejemplo, como Guayas, pongámosla como ejemplo hipotético, tendría en un entorno, pues, de un, no es un estado, una provincia federal, su propio Congreso. El federalismo no tiene que ser planteado a nivel provincial necesariamente, porque la división política actual, creo yo, no es compatible con el federalismo. Es decir, tiene que haber unión para que se crean estados suficientemente grandes para que se justifique. Le pongo un ejemplo. Recientemente alguien ha propuesto que se haga una reunión con básicamente con el sur, en donde esté Azuay, Los Ríos, El Oro, Guayas, Santa Elena, Loja y Zamora Chinchipe. Imagínese usted, Jimmy, una región como la que acabo de mencionar, todo el poder que tendría para recaudar y normar y vivir a nuestro estilo y con nuestra potestad, porque ya sabemos que el centralismo no nos deja, se queda con las pruebas de COVID y ahora se van a quedar con las vacunas, es decir, y se quedan con los recursos de las asignaciones. Y entonces esto tiene que acabar, y el federalismo lo hace de manera radical porque va a la esencia. No es que crea una solución temporal mediante la cual se le dice, a ver, centro, ahora te vas a portar bien y nos vas a repartir más poder, porque ya sabemos que ese modelo no funciona. El centro, cuando tiene el poder, ya sea económico o la potestad para regular, controlar el ente rector, como ellos suelen decir en todas las leyes estas centralistas que hay, terminan estas entidades nacionales aplastando el desarrollo local, y eso se arregla con el federalismo. Ya, matemático, ¿qué áreas, por ejemplo, maneja una región federal? Áreas en cuanto a las competencias, sí, Jimmy. Sí, claro. Ya. Básicamente, todas las que atañen al individuo, al ciudadano, ¿no verdad? De manera directa, entiéndase salud, por ejemplo, entiéndase educación, la vialidad, la parte medioambiental. Realmente se reserva para el gobierno central lo que es ni siquiera la seguridad ciudadana, que tiene que ser local. Apenas la seguridad ya para cuestiones de narcotráfico o la seguridad externa de las Fuerzas Armadas, esa sí tiene que mantenerse a nivel de la República. Las competencias que atañen el día a día, lo que impacta realmente en el ciudadano, todas tienen que ser locales. A ver, matemático, entonces más o menos Quito sería una especie de adorno, para usar un símil. A ver, en el caso de Suiza, que es mucho más chica que el Ecuador en tamaño, en superficie, tiene 25 cantones federales. Si usted hace una encuesta en la calle y pregunta, bueno, ¿quién es el presidente? Las encuestas revelan que
un alto porcentaje, en un 40%, ni siquiera saben el nombre del presidente, porque no es trascendental efectivamente que haya una ciudad capital que además es rotativa. En el caso de Suiza, la capital va rotando, y entonces lo que importa es el gobierno local, ¿cierto? Suiza tiene obviamente una identidad, una gran identidad, es una nación que se ha forjado en siglos, y no resta ningún respeto a esa identidad a un país federal. Quito seguirá siendo una bella ciudad con un lindo centro histórico y con todo lo que puedan lograr los quiteños fruto de su pujanza, pero lo que tiene que eliminarse es esa posibilidad de que primero se los gaste en burocracia antes que en inversión. Vea usted el caso de Francia. Ellos dieron una parte donación, parte en préstamo, dinero franceses para un programa de vivienda. El ministro de Finanzas, como necesitaba pagar sueldos, tomó, entre comillas, prestado de ahí dineros para pagar sueldos. Y la reacción del embajador fue retirarse, y el préstamo terminó. Esto fue hace pocas semanas. Esta es una de las cosas que sucede cuando hay un centralismo en donde uno solo tiene la chequera para hacer lo que en la práctica quiera. Claro. Ahora, vemos cómo las provincias y los cantones sufren de esta necesidad que tienen que pasar. Pues vemos cuánto es la deuda del gobierno central a las localidades, y esto se acaba con federalismo, Jimmy. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con las rentas del petróleo, con los ingresos del petróleo? Bueno, ahí hay que negociar. Básicamente, le pongo un ejemplo, el 80-20, el 20-80. El 80% de los impuestos que se recaudan en cada provincia deberían quedarse para la parte local, y el 20% irían para financiar en el gobierno central las cosas que haya que financiar. Inversamente, el petróleo o también la minería, todo lo que está, la riqueza bajo el subsuelo, ya sería un poco al revés. 80% sería para el Estado y 20% para la localidad. Fórmulas parecidas a estas son las que tienen que negociarse a la hora de migrar del sistema centralista a un sistema federal. Matemático, buenos días, le saludo a Omar Jaén, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos. Matemático, consulta, a ver, según sus cálculos, Guayaquil podría ser por sí solo un estado federado, no Nobol, no Yaguachi, no Milagro, solo Guayaquil. No, aunque hay algunos que tienen esa tesis, ajá, y es probable que sí pueda funcionar, como usted bien lo señala, Omar. Yo no soy partidario de que Guayaquil vaya sola, ¿cierto? A un modelo tipo Hong Kong. Ya. No es necesario, y al contrario, es mucho mejor que Guayaquil vaya unida. Y no solamente con cantones de Guayas, sino con cantones de otras provincias, incluidas, como decía hace un momento, puede ser toda la provincia entera de Azuay, de Los Ríos, de Bolívar, de Santa Elena, de El Oro, de Loja y de Zamora Chinchipe. Sería como un estado del sur muy fuerte, muy productivo, muy extenso, con todo tipo de riqueza minera en Zamora Chinchipe, riqueza del mar en Santa Elena. Podríamos ser una nación imparable, una nación dentro de otra, como está reconocido en este momento en la Constitución, que reconoce la plurinacionalidad. Pero no le da el suficiente poder a cada una de las nacionalidades que hay en el país. Matemático, usted en una respuesta anterior dijo: nosotros nos manejaremos con nuestro estilo, gobernaremos con nuestro estilo. ¿Cuál es nuestro estilo? Bueno, básicamente nuestro estilo va a ser seguramente tener menos gasto público improductivo. Acá es típico que un 85% de los presupuestos se invierta directamente en obra, y que apenas un 15% se lo destine a la remuneración. Y esa parte debe ser reforzada. No, el federalismo no puede ser la ocasión para que entremos en la duplicación de la burocracia, ¿cierto? Sería terrible, sería peor que la situación actual. No, tenemos que entrar con nuestro estilo, quiere decir
las regiones del país que no estamos acostumbradas a vivir del Estado, gracias a Dios, tenemos nuestra propensión a ser productivos, a ser emprendedores, y eso debe permanecer, ¿no es verdad? Y guardar la eficiencia que tenemos en términos generales en el manejo de los dineros públicos, para que eso sea fortaleza y el Estado no pase a ser un enemigo, como es en este momento, que tenemos una deuda muy grande, un rol de pagos de 10.000 millones, que es lo que tiene boca abajo al gobierno. Y no a sino a cualquiera que venga a gobernar. A ver, matemático, en el caso de una región federal como la que usted más o menos ha descrito, ¿qué pasaría, por ejemplo, con las prefecturas? ¿Y qué tipo de autoridades se elegirían para regir pues el sistema de la región federal? Esa pregunta es crucial, Jimmy. Actualmente los GATS se llaman gobiernos autónomos, pero no son propiamente gobiernos, porque que usted sea prefecto, y usted lo ha sido, o que usted sea alcalde, no le da realmente toda la potestad para gobernar. Realmente usted fue prefecto de Guayas, pero su poder era limitado. Usted no es que podía gobernar, realmente manejaba un presupuesto a su manera, etcétera, pero eso no se llama gobierno. Gobierno es cuando usted puede normar, recaudar y gastar. Entonces, en un Estado federal tiene que haber un gobernador. Ese es el que gobierna. La palabra indica gobernador, el ejecutivo del gobierno. Ese gobierno también tiene que tener un congreso pequeño, digamos de unos 30 diputados, que hagan las leyes en relación a las competencias que va a manejar el Estado federal. Por ejemplo, como decía hace un momento, la educación y la salud son competencias locales, entonces las leyes tendrán que regular esa educación y esa salud en un ámbito local. Habrán delitos nacionales, ya, que serán perseguidos con otras leyes y con otra administración de justicia. Entonces debe haber, en resumen, un ejecutivo llamado gobernador, un pequeño congreso, ¿no verdad? Y obviamente un gabinete, un ministro de salud local, un ministro de educación local. Alemania tiene 25 ministros de salud en este momento y funciona perfectamente. La batalla contra el COVID ha tenido éxito en Alemania y ha tenido un manejo descentralizado muy importante. Matemático, a ver, estoy aquí leyendo los mensajes y lo voy a intentar de hacer de la manera más cordial y respetuosa posible. Voy a traducir todas las preguntas que nos han hecho y se las voy a traducir. Usted odia Quito, usted se considera regionalista, usted se considera separatista, como algunas personas al escuchar este tema de federalismo consideran de que usted es una persona que odia Quito o que quiere separar al Ecuador. Sí, realmente yo pienso que esa es una interpretación interesada. O sea, como el centralista no tiene cómo defender el centralismo, como el centralista no tiene cómo justificar que él es el único que tiene la chequera y se queda que parte y reparte y se queda con la mejor parte. Típicamente las personas centralistas lo que hacen es descalificar al mensajero para evitar hablar del mensaje de fondo. Realmente eso es típico de las personas desprovistas de argumentos, y esa es la razón por la cual se dan este tipo de situaciones. En mi caso, definitivamente yo no tengo ningún sentimiento en contra de los quiteños, ¿no verdad? Amo a mi región, soy regionalista en el sentido positivo, no en el sentido de odiar a los de otra región. Eso no es bueno, no va conmigo. Así que yo amo a todos los ecuatorianos, pero también amo a la libertad y a la justicia. Y actualmente el modelo centralista impide que haya un verdadero desarrollo local, porque con el cuento de que acá yo tengo el ente rector y el control de la chequera, deciden allá cómo debemos vivir en el resto del Ecuador. Y eso no está bien. Matemático, la última pregunta. ¿Está Ecuador preparado para un manejo diferente de su administración, es decir, para las regiones federales? Porque ha establecido usted unas comparaciones interesantes
con países como Alemania, como Suiza, que nos llevan 500 años de ventaja en desarrollo. Mi pregunta es, Ecuador está, no es subestimarnos, ¿eh? pero la pregunta cabe, ¿estamos preparados para regiones federales? A ver, esta pregunta, Jimmy, es como preguntar si uno está preparado para casarse. Realmente, pues, uno nunca está preparado para casarse, especialmente si uno nunca se ha casado antes. Y sin embargo, la gente se casa y uno aprende al paso. Pienso además que la situación actual es muy difícil, muy delicada. La crisis financiera en la que ha entrado el centralismo, fruto del gigantismo burocrático, es muy grande y por ende yo sí pienso que es una ocasión propicia para discutir a fondo el cambio de un modelo político administrativo del Ecuador, porque la cosa pienso yo que se va a empeorar. Yo no veo político que esté dispuesto a decir, señores, aquí hay un exceso de burocracia, tenemos que gastar, no le podemos exigir a la gente que pague impuestos y se mate y sude solamente para mantener a personas que son muy poco productivas. El dinero público de los impuestos no es para generar privilegios, y yo no veo a un político con las ganas de hacer esto. Entonces, lo más probable es que este modelo actual, que no tiene límites, que no tiene cómo autodelimitarse, por eso es que se ha agigantado, termine de colapsar. Ya creo que ha estado colapsando, ya no se pagan los pasivos del gobierno, a los proveedores se los mantiene impagos, a los GATS, a los municipios, a las prefecturas se les debe muchísimo dinero, se ha tomado plata de donde no hay, se ha raspado todas las ollas, se ha endeudado el gobierno para financiar todo este monstruo burocrático, y entonces se vuelve no solamente, yo diría, Jimmy, que es preguntarnos si estamos preparados. Yo pienso que la situación está precipitando al país a discutir el cambio a fondo de un modelo. Se va a hacer necesario cada vez más. Gracias, matemático Juan José Illingworth. Tendremos oportunidad de seguir conversando sobre este tema interesante. Tenga usted un buen día. Gracias a ustedes. Gracias, matemático.